Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Nos vamos a gozar hoy en nuestro culto al Señor y siempre, hermanos, lo vamos a hacer leyendo una escritura, Salmo 100. Si por alguna razón, pues a alguien no le tocó venir ahora, no pudo estar, gracias a Dios, ¿verdad? Que se puede ver por YouTube, ahí está en vivo cuando no se pueda llegar, pero no hay nada mejor que estar aquí, ¿verdad? Experimentarlo, hermano, personalmente. Dice, hermano, Salmo 100, versículo 1. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cada vez, hermano, que me pongo a pensar en mi vida personal, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, hermano, la insatisfacción de la vida, ¿verdad? Cuando uno no conoce a Dios, hermano, pues vive una vida normal, buscando qué es lo que le va a llenar o lo que le va a satisfacer. Y hasta que llegó ese momento en nuestra vida de que conocemos al Señor espiritualmente, nuestra vida cambió. Ahora pensamos diferente, vivimos la vida diferente, ¿verdad? Experimentamos a Dios en nuestra vida, ¿verdad, hermano? Y ya en sí, hermano, estamos gozando en parte la vida eterna, pero todavía viene lo mejor, ¿verdad? Hermano, la vida que Dios nos ofrece, hermano, y si todo lo que Dios nos ha prometido lo ha cumplido, lo que nos promete, hermano, es mejor todavía, ¿verdad? Y por eso, hermano, es que nos enfocamos en alabar a Dios, bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Con todo aquel, hermano, que le teme, que le ama, que camina con Él. Dios es bueno. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias. Gracias, Señor, infinitas. Padre, porque no te conocíamos, pero ahora, Señor, te conocemos de una manera espiritual. Has cambiado, Señor, nuestra vida. Has transformado, Señor, nuestra vida. Ahora, Señor, tenemos paz, tenemos tranquilidad, aún en medio, Señor, de los momentos difíciles de la vida, pero tú nos acompañas a través de toda mala experiencia, Señor, negativa. Gracias, Señor, porque extendiste tu mano donde vivíamos en este mundo, Señor, sin Dios y sin esperanza, y nos alcanzaste. Revelaste, Señor, a tu Hijo a nuestra vida. Nos acercaste, Señor, a través de ese sacrificio perfecto, donde, Señor, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, murió en la cruz en nuestro lugar. Hubiéramos muerto nosotros porque la paga del pecado es muerte, pero tú nos diste vida. Nos diste, Señor, esa fe para creer. Y todavía, Señor, todo lo que nos has dado no se compara con lo que viene todavía, Señor. Bendición, Señor, que nos has dado. Señor, este mundo, mi Dios, tiene muchas cosas, Señor, que vemos alrededor, que son malas, pero todo, Señor, tú lo vas a transformar en el futuro. Pero ahora, Señor, podemos gozar de ti mientras llegamos a ese lugar. Gracias, Señor, te damos
En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Creo que todos sí, ¿no? Hermanos, muy buenas tardes, hermanos. Solo una corrección a los anuncios, hermanos. Esta tarde había una reunión después de esta clase de VBS, de los que van a ayudar. La hermana Krista, que es la esposa del pastor de Chris, su mamá tuvo una caída y están tratando a su mamá, así que se canceló esa reunión de esta tarde después de la clase, los que estaban ayudando en VBS. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10 el día de hoy. Estamos estudiando esta carta de Pablo a la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía muchas cosas que atender. Y ya estamos en esta sección, hoy concluimos esta sección donde Pablo está tomando el tema de cómo expresamos nuestra libertad, nuestros derechos, en esas áreas donde Dios nos dice un definitivo sí o un definitivo no. Estas situaciones que la Biblia en realidad no son cosas espirituales, que la Biblia, doctrinas básicas, fundamentales. Y en realidad, hermanos, esas son las áreas donde enfrentamos todos los días, las decisiones que tomamos todos los días, que tenemos que preguntarnos como creyentes, ¿debo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Y en realidad es una de las razones de la más que hay desacuerdos, divisiones en la iglesia. Y Pablo nos dice que si algo es permitido o si algo no es permitido por la Biblia, no significa que no podemos hacer o no hacerlo. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Hay que tomar en cuenta primero cómo afecta a los demás. Dice la palabra que no seamos piedra de tropiezo para otros. Eso vimos en el capítulo 9. Y el segundo también debemos tener en cuenta cómo nos afecta a nosotros también. Vimos eso la semana pasada, que hay que tener cuidado de no llevar nuestra libertad, nuestros derechos al extremo que podemos caer en el precipicio y ser descalificados para el servicio a Dios. Aquí llegamos al final del capítulo 10 y lo que vamos a hacer ahora, Pablo hace un resumen de los últimos 4 o 5 capítulos que hemos visto de este tema y termina con una declaración fundamental, una declaración que debe ser todas nuestras decisiones que hacemos. Y lo vamos a ver en el versículo 31, y dice, todo lo que haced, hacerlo para la gloria de Dios. Y eso, hermanos, es la esencia de la vida cristiana. Es el título del mensaje de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué significa lo que hacemos para la gloria de Dios? Y muchas veces nos enredamos en discusiones doctrinales de que si debemos hacer esto o no debemos de hacer otro. Pero si somos seguidores de Cristo, solo tenemos una razón por estar aquí en este mundo, y eso es glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios y extendemos su reino. Y eso debe determinar todo lo que hacemos o lo que no hacemos. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Voy a empezar del versículo 23. Dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día, por tu palabra, Padre. Gracias, Padre, que
Nos has dejado este tesoro de instrucción, de ilustraciones, aplicaciones prácticas para nuestras vidas, Padre. Y oramos, Padre, que esto sea no solamente instrucción intelectual, sino que lo transfiramos a nuestros corazones y los llevemos fuera de esta iglesia, aplicándonos a nuestros días de esta semana. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Esto es lo que vamos a ver hoy, 3 puntos acerca de cómo ejercer nuestra libertad, nuestros derechos, de una manera que glorifica a Dios. Primero, vamos a ver los principios fundamentales. Aquí, en unos cuantos versículos, Pablo resume todo lo que hemos visto. Después vamos a ver el propósito, la razón que debemos seguir estos principios y después el patrón que debemos seguir. Vamos a comenzar los principios. El pasaje de hoy comienza con 4 principios para tomar en cuenta cuando ejercemos nuestra libertad. Si sigues estos 4 principios, vas a estar actuando de una manera que agrada a Dios. Vas a estar actuando de una manera que glorifica a Dios. El primero, la edificación en vez de la gratificación. Dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo todo edifica. Vimos esta frase en el capítulo 6 y se repite aquí otra vez 2 veces. Todo me es lícito. Y vimos que esa era una frase que usaban estos creyentes maduros para expresar su libertad. Cuando querían hacer algo que tal vez otros no están de acuerdo y no estaba cercamente prohibida en la Biblia, decían, todo me es lícito, y lo hacían sin pensar en los demás. Que somos muy bien en eso, ¿no? Hacer excusas para hacer cosas que hay una área gris ahí, pero decimos, todo me es lícito. Me acuerdo cuando éramos niños y se caía una comida, lo recogías y decías, lo que no mata engorda. Es algo como así, ¿no? Y lo comes. Los corintios usaban esto, todo es lícito como licencia para hacer lo que querían sin importar cómo afecta a otros y cómo los afecta. Pero aquí Pablo les pone 2 condiciones, 2 limitaciones, 2 calificaciones que tienen que ver además de que sí es lícito. Dice, pregúntense, ¿conviene? ¿Edifica a otros? Y siguiendo ese ejemplo de que se cae la comida, tal vez no te mates si lo recoges, pero tal vez te puede enfermar, tal vez no te conviene. O tal vez tienes un hermanito que te está viendo y mira que está recogiendo comida y lo come todo lo que cae en el suelo y se enferma. Pablo aquí es lo que está haciendo Pablo aquí. Si haces cualquier cosa solo porque es permitido o solo porque no es prohibido, entonces solo te importa tus deseos. Solo te importa gratificarte a ti mismo. Solo te importa satisfacer lo que tú quieres hacer sin importar a los demás. Y Pablo les dice, en vez de pensar en tu propia gratificación, piensa en la edificación de otros. La palabra edificar aquí literalmente significa construir una casa. Y en el contexto de la iglesia, lo que significa cuando hacemos algo, lo que hacemos, tomamos en cuenta cómo afecta a otros para su crecimiento espiritual. Todo lo que hacemos debe ser para edificar a otros, para ayudarles en su crecimiento espiritual. Y la herramienta principal que tenemos para el crecimiento principal es la palabra de Dios. Algo que podemos hacer siempre. Queremos crecer, vamos a la palabra de Dios. Hechos 20:32 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El estudiar, el escuchar, el obedecer, el exhortar, consolar, edificar, todo hacemos con la palabra de Dios. Y es más que solo escuchar un sermón de una vez a la semana, es estudiarlo, escudriñarlo. Tenemos estudio bíblico los viernes, los domingos, los miércoles. Y los viernes escudriñamos la palabra y muchas buenas preguntas surgen. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Y aplicamos la palabra de Dios. Todo seguidor es llamado a edificarse unos a otros. Así que no solo debemos preguntarnos si es permitido, debemos preguntarnos, ¿edifica a la otra persona? Y si la respuesta es no, entonces no lo debemos hacer, aunque tengas la libertad y el derecho de hacerlo.
Vamos al segundo principio fundamental para glorificar a Dios. Dice el número 2, el bienestar de otros en vez del de la nuestra. Versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el bien de otro. Este aquí, hermanos, es la definición del amor ágape, el amor de Dios, el amor que proviene de Dios. Ese amor que piensa en la necesidad de otro sobre el de uno mismo. Ese es el amor, hermanos, que Jesús demostró en la cruz. No es un amor emocional, no es un amor de sentimientos, no es un amor de sangre, es un amor que le puedes expresar aún a tus enemigos, aún a los que te ofenden, porque estás pensando en lo que es mejor por ellos. Es el amor que Jesús expresó en la cruz. Cuando éramos pecados, Él nos sacrificó su vida por nosotros por amor. Y ese es el amor que Él espera que nosotros demostremos. Juan 15, 12 al 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Eso es lo nuevo de este mandamiento. Este es un mandamiento que ames como Jesús amó. Como Jesús amó, como su ejemplo, con un amor sacrificial, con un amor que entrega todo, aunque no se beneficie a Él mismo. Por eso Jesús lo califica, el que pone su vida por otro. Es un amor sacrificial y merecido. Es un amor incondicional, no tiene límite, no tiene fecha de vencimiento, no tiene estipulaciones. Si algo va a beneficiarte, pero va a ofender a otro, entonces no lo hagas. Siempre debemos de buscar cómo beneficiar a todos, pero si tengo que tomar una decisión entre algo que me beneficia a mí o el que beneficia al otro, entonces sacrifiquemos nuestros deseos y escojamos lo que beneficia al otro. Y esto no es fácil, hermanos, porque este tipo de amor no es natural. Este tipo de amor es un amor que proviene de Dios. Es un amor que tenemos a través del Espíritu Santo. Y piensa, hermanos, porque por la naturaleza no queremos hacer cosas que no nos benefician. Por naturaleza no dejamos nuestros deseos a un lado y hacemos cosas solo para el beneficio de otros. Piénsenlo bien, piensen en esta semana. ¿Cuántas cosas hicieron solo para beneficiar a otro, sin ningún beneficio tuyo? Tal vez fuimos al trabajo, pero ahí me pagan. Tal vez hicimos alguna buena obra, ayudamos a nuestros hijos, a nuestros padres, pero es nuestra responsabilidad. Pero es muy pocas veces que hacemos por nosotros mismos algo que solo es para el beneficio de otros. Y no digamos algo que tenemos que sacrificar algo para hacerlo. Y hermanos, esa es la mayor causa de divisiones en la iglesia, que queremos lo que nosotros queremos, nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestras preferencias. Y no estamos dispuestos a hacer un lado nuestros deseos, nuestras preferencias para el bien de otro. Somos muy orgullosos para ceder nuestros deseos y preferencias. Y cada quien busca cómo defender su punto y no quieren sacrificarse por el otro. Y eso termina dividiendo a la iglesia. Y eso era el problema en la iglesia de Filipenses, cuando Pablo les dice en Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores en él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el amor que Dios quiere que demostremos. Un amor que no es natural, un amor que proviene de Dios. Pero yo no soy Dios, yo no puedo amar así como Dios. Hermano, si tú eres un creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú tienes la capacidad de amar como Dios amó. Dice Romanos 5 que el momento que tú aceptaste a Cristo, Dios derramó su amor en ti. Dice que recibiste el Espíritu Santo. Y si vamos a Gálatas 5, nos dice que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. Lo primero que recibimos, el fruto del Espíritu, es el amor. Y todo lo que más proviene de ahí. Recibimos el fruto del Espíritu Santo. Si no estás demostrando este tipo de amor, si estás
pensando más en tus deseos y no los demás, si estás más enfocado en lo que cómo te ofendió y qué dijo esta persona en vez de perdonar y buscar la reconciliación, si no estás sacrificando tus deseos y tus derechos por otros, si solo estás enfocado en tu punto de vista, tus deseos, tu preferencia, aunque ofenda al otro, no es porque no tienes el amor de Dios, es porque estás escogiendo y te rehusas a demostrar el amor que Dios depositó en tu corazón y no lo estás mostrando al mundo y a otros. Y eso, hermanos, es desobediencia, es rebelión contra el Espíritu Santo que mora en ti. Vamos al tercer punto antes que me meta en problemas. Número 3, principio número 3 para glorificar a Dios, la libertad en vez del legalismo. Aquí tenemos el balance de los primeros 2 puntos. Mire qué dice el versículo 25. De todo lo que se venda en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué significa esto? Esa palabra conciencia se repite varias veces. Esa palabra conciencia literalmente es un término que se usaba para una investigación legal. Lo que está diciendo Pablo aquí es: no tienes que hacer una investigación escrupulosa para decidir cómo responder. No seas tan quisquilloso que quieres crear un problema de algo que realmente no es un problema. Lo que está diciendo es: no seas legalista al punto de que no puedes disfrutar tu libertad. Hermanos, hay personas que están en contra de todo. Hay personas que tienen su lista de reglas que sofocan la libertad que tenemos en Cristo. Hay reglas, hay leyes que tienen todo lo que no debe. Viene un creyente nuevo y le dan una lista larga, esto es lo que ya no puedes hacer. Y muchas veces, hermanos, esas reglas, esas cosas, no son cosas que la Biblia dice que sí puedes hacer, que no puedes hacer, sino que reglas que han creado por sus propios prejuicios. Y son reglas que han creado y tienen versículos, explicaciones para todos. Escuché a este pastor que dijo esto, leí esto en la Biblia, ChatGPT dice que no puedes hacer esto. Y no importa cuánto intentas poner otro punto de vista, es muy difícil de convencerlos porque se aferran a sus reglas y no pueden cambiar su punto de vista. Y eso, hermanos, es legalismo. Y es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso. Primero, porque sofoca la libertad que tenemos en Cristo. Pero más importante, convierte la vida abundante que Jesús murió para que tengamos y lo convierte en un imposible intento de agradar a Dios por nuestras obras. Juzgamos a las personas por sus obras y esperamos que Dios gane el favor de Dios por la manera que siguen sus reglas. Eso fue el gran problema que Jesús tuvo con los fariseos, con los líderes judíos cuando vino. Les decía, le ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden cumplir. La palabra de Dios tenía principios definitivos. Los líderes judíos le aumentaron como 600 reglas humanas y empezaron a olvidar la palabra de Dios y se enfocaban solo en sus reglas. Y así es como ganas la aprobación de Dios. Hermanos, eso sofoca la libertad, nos roba la vida abundante que Jesús murió para darnos. Y aquí en versículo 26, Pablo dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo, disfruta las bendiciones de Dios. Disfruta la libertad que Dios te dio. Disfruta todo lo que es la creación de Dios. Una vez más voy a repetir, no está hablando aquí de asuntos morales que la Biblia definitivamente dice no lo hagas o la Biblia dice sí hagas esto, sino que acerca de esas áreas grises donde no tienen significado espiritual. Y está diciendo, no seas demasiado exigente contigo mismo y con otros. No cargues tu conciencia, no seas legalista. No seas legalista contigo mismo y con otros. Dale gracias a Dios por la libertad. Disfruta lo que Dios te ha dado. Primera Timoteo dice 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Ay, el pastor Carlos dijo que puedo salir a tomar, puedo ir a bailar toda la noche, podemos escuchar merengue aquí en la iglesia. Esas son las áreas grises, hermanos.
Eso es lo que estamos hablando las últimas semanas. Y lo que está diciendo Pablo aquí no está hablando otra vez de cosas donde es absolutamente no lo hagas. Son cosas, áreas grises, donde tenemos que decidir cómo actuar. Dice, no sea legalista, no estorbes tu impacto en el mundo, porque ser el legalista, hermanos, muchas veces estorba nuestro impacto al mundo. Le ponemos una barrera a las personas antes de que puedan tener una oportunidad de escuchar el Evangelio. Mira qué dice el versículo 27. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez la palabra conciencia, está hablando del legalismo. Lo que está diciendo, si unos amigos te invitan a comer y está hablando de personas que no conocen a Cristo, y nos pasa, hermanos, a veces nos invitan a un lugar, hemos estado orando por esas personas que conocen a Cristo y por fin nos invitan. ¿Qué vamos a decir? Ay, no voy a ir porque son pecadores. No voy a ir porque en ese lugar van a estar sirviendo alcohol y cervezas. No voy a ir porque le quiero hablarles de Cristo, pero tienen que venir a la iglesia. Si no vienen a la iglesia, no les puedo hablar de Cristo. Tuvimos unas familiares, vecinos hace unos años, muchos años, que ustedes saben, no eran gente de mucho dinero y estaban orando mucho por la quinceañera de su hija. Por años estaban orando y después aceptaron a Cristo, toda la familia, y empezaron a ir a la iglesia y ya tenían el lugar apartado para la quinceañera. Y le dicen al pastor que, y en la fecha de la quinceañera, el pastor dijo, no voy a hacer la quinceañera ahí, tiene que ser en la iglesia. Y me llamaron a nosotros, que éramos vecinos, a la último minuto, no sabemos qué hacer, ya pagamos para el lugar, ya tenemos invitaciones y terminé haciendo la quinceañera yo, pero hermanos, ¿cuántas personas? Por eso yo nunca me niego a hacer una quinceañera, una boda, un velorio, un funeral, nunca me niego. ¿Por qué? Porque es oportunidad para compartir la palabra de Dios a personas que muchas veces no lo escucharían, pero muchas veces perdemos esas oportunidades por ser muy legalistas. Si te invitan a una fiesta, no tienes que preguntar qué tipo de música van a tomar. No tienes que preguntar, ¿van a cocinar con vino? Si eso va a ser problema para ti, no vayas. Mejor no vayas. Pero no hagas cosa grande de eso. Pero recuerda, si es algo que no te afecta a ti de ninguna manera, te puede estar privando la libertad para ser un obstáculo para apuntar a otros a Cristo. Ahora, hermanos, así como vimos antes, si esa actividad te va a hacer caer, si sufriste de alcoholismo, si Dios te salvó de esas noches de borracheras que comenzaban con un baile, un merengue y van a estar tocando eso, mejor no vayas, no está hablando de eso. Pero si no es una área que te impacta personalmente, espiritualmente, no permitas que tu legalismo sea un obstáculo para abrir la puerta al Evangelio de Jesús. Sigamos, el cuarto principio para glorificar a Dios cuando ejercemos nuestra libertad. La concesión en vez de la condenación. Versículo 28. Mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no la comáis por causa de aquel que lo declara y por motivos de conciencia. Otra vez, Pablo está usando la ilustración que te invitan a comer. Y dice, si te invitan, va, disfruta, si no te afecta, va y disfruta. Pero ahora dice, digamos que fuiste y estás sentado en ese lugar, no permitas que tu legalismo prive tu libertad. Disfruta, come, pero ahora lo califica y dice, pero si estás en ese lugar, estás a punto de morder ese steak suculento, estás sentado al lado de un creyente y te dice, oye, esa carne fue sacrificado a ídolos, no lo debemos de comer. Dice Pablo, aunque se esté cayendo la baba sobre el steak, no lo comas. No lo comas. ¿Por qué? Por motivos de conciencia, para no condenar. Haz una concesión, no lo comas para no causar condenación a tu hermano. Mira el versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, porque tú estás bien, yo lo puedo comer, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Ay, es que no quiero ofender al que me invitó. Voy a comerlo porque no quiero ofender.
Nunca debemos ofender a nadie intencionalmente. Lo dice más adelante, no hagas nada para tropiezo, para judíos, gentiles, para nadie. Pero si tengo que escoger entre ofender a un creyente o a un no creyente, ofende al creyente. Lo voy a repetir. Si tienes que escoger entre ofender a un creyente o a un no creyente, ofende al no creyente. Eso es lo que dice ahí. Ay, pero yo pensé que el objetivo es ganar al creyente. ¿Cómo puedo ganarle si lo voy a ofender? Piénsalo de la otra manera. Si estás al lado de un hermano en Cristo, ¿cómo vas a ganar a la otra persona si entramos en desacuerdo delante de él? La manera de ganarlo es que vean la validez, la honestidad, la pureza de tus motivos, mostrándole que estás dispuesto a hacer un lado tus deseos para el bien del otro, mostrándole que estás dispuesto a poner tu libertad a un lado por el amor del hermano. Juan 13:35 dice, en este conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Eso implica que hay alguien, personas que te están mirando de afuera, mirando cómo actúas unos con los otros. Y si tú estás en una situación que tienes el derecho de hacer algo, pero sabes que va a afectar al que está al lado de ti, aunque ofenda a las personas, no lo hagas. Muestra el amor los unos a los otros, porque eso les va a decir al mundo, eso es el amor de Cristo, eso es la ventana a Dios, eso es el corazón del creyente, el amor que Dios deposita, que me permite hacer a un lado mis deseos, mis rencores, mis resentimientos, para buscar que esta persona no sea ofendida. El mayor testimonio que tenemos en el mundo es el amor que nos demostramos unos a los otros. Así que no digamos, ay, me voy a echar esta cervecita para no ofender al que me invitó. Sé que el hermano le va a ofender, pero no va a pasar nada. No, hermanos, usa esa oportunidad para manifestar el amor entre hermanos. No estoy diciendo que debemos buscar maneras para ofender a otros, pero si tienes que escoger en ofender a un no creyente, ofende al no creyente. Vamos al siguiente punto. Ya vimos los principios, ahora veamos el propósito. ¿Por qué podemos seguir estos principios de ejercer a nuestra libertad? ¿Por qué? No se preocupen, hermano, está bien, no se preocupen, ¿no? Hay una persona aquí que necesitan despertarse, así que está bien, no se preocupen, está bien, estamos bien. Yo hablo más fuerte, no hay problema. ¿Por qué hacemos esto? Dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la honra de Dios. Con este versículo Pablo aquí resume 3 capítulos acerca de lo que hemos visto. Dice, nos ha dado mucho principio, mucha aplicación de cómo debemos ejercer nuestra libertad, pero todo se puede resumir en hacer todo para la gloria de Dios. Y la palabra aquí que significa todo. Hace todas las cosas, no necesariamente solo las actividades espirituales, todo. No solo expresamos nuestra fe cuando estamos en la iglesia, todas nuestras acciones, desde las decisiones grandes hasta las actividades más simples, como comer, como beber, es una oportunidad para reflejar el carácter de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios cuando reflejamos su carácter y le honramos a través de nuestra conducta. Esto aplica a todo lo que hacemos en la vida. Y esta es la esencia, hermanos, de ser un creyente. Debe ser el estándar, el guía que seguimos en todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones. Siempre debe ser para glorificar a Dios. Colosenses 3, 17 y 23 dice, y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Para glorificar a Dios, tenemos que estar dispuestos a renunciar nuestros derechos, nuestra libertad, para no traer tropiezo de otros, para no estorbar el evangelio. No solo preguntarnos, ¿lo debo que hacer? ¿Es lícito? ¿Es permitido? No solo preguntar, ¿es útil? ¿Me conviene? Sino también preguntar, ¿glorifica a Dios?
Esto que voy a hacer, ¿refleja el carácter de Dios? ¿Honra el nombre de Dios? Y esto no ocurre por accidente, hermano. Requiere que nos preguntemos constantemente, examinarnos nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros motivos y preguntarnos si está reflejando la naturaleza, la bondad de Dios. Si otros miran la manera que estoy actuando, si otros miran lo que estoy diciendo, si otros miran mis gestos, mis actitudes, pueden decir, ese es hijo de Dios. ¿Lo pueden decir? Eso es lo que está diciendo eso. Porque cuando actuamos de la manera que no gloria a Dios, deshonramos el nombre de Dios. Le damos al mundo una idea equivocada de quién es Dios. Nosotros somos los portadores de la imagen de Dios en este mundo. Génesis dice que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que donde nosotros vayamos, portamos la imagen de Dios. Otros miran y deben ver el carácter de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Esto requiere que nos preguntemos constantemente si estamos reflejando a Dios en todo lo que hacemos. Y si no lo estamos haciendo, estamos deshonrando el nombre de Dios. Le estamos dando al mundo una idea equivocada de quién es Dios. Ezequiel 36 nos dice que cuando el pueblo de Dios fue esparcido, en vez de actuar de una manera que glorifica a Dios, se unieron a las prácticas de los países vecinos que no conocían a Dios. ¿Y qué es lo que esto causó? Ezequiel 36, 20 y 21 dice, cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra que él han salido. Pero he tenido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Claro, hay la frase se repite aquí, profanaron mi santo nombre. Y lo conocemos como uno de los 10 mandamientos, no uses el nombre de Dios en vano. Y muchas veces pensamos que esto significa que no uses la palabra de Dios, el nombre de Dios, solo así a la ligera. Y sí significa eso, pero significa mucho más que eso. Aquí no está hablando de lo que dijeron, sino que lo que hicieron. Y si tú eres un creyente, tú eres, el nombre de Dios está en ti, tú eres de la familia de Dios. Dice la palabra que tú eres el pueblo que está llamado por su nombre. Tú eres un portador del nombre de Dios. Tú andas el nombre de Dios por donde vamos. Y la manera que te comportas refleja qué es Dios para otros. Cada vez que salimos al mundo tenemos la oportunidad de glorificar a Dios o de profanar su nombre. Y cuando actuamos de una manera que lo deshonra, lo profanamos, le damos mala publicidad al nombre de Dios. Noten ese versículo que decían los de alrededor, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová. Hermanos, el mundo está esperando a ver que los hijos de Dios actúen de una manera como el mundo para decir, así son los cristianos. Si así son los creyentes, ¿para qué quiero ser creyente yo? Si así se están peleando unos con el otro, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Eso lo tengo en la casa con mi esposo. Nosotros somos portadores del nombre de Dios y cuando actuamos de una manera que no glorifica el nombre de Dios, profanamos el nombre de Dios. Y ese es el punto fundamental que está haciendo Pablo aquí y en los últimos capítulos. Dice, glorifiquen a Dios en todo, miren su comportamiento. En todo lo que hagan, glorifiquen a Dios. Y cuando otros te vean, digan, eso es lo que es un hijo de Dios. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Hermanos, si queremos que el mundo conozca realmente quién es Dios, demostrémoslo con nuestras vidas. Demostrémosle la gloria de Dios a través de nosotros. Vamos al último punto. Ya vimos los principios, el propósito, ahora veamos el patrón. Una y otra vez en esta carta Pablo se usa él mismo como ejemplo. Usa su propia vida como ejemplo. Lo hemos visto casi todos los capítulos y lo hace aquí. Dice versículo 32. No seas tropiezo de nadie. ¿Cómo?
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo dice, síganme a mí, yo soy el patrón, sigan mi ejemplo. Pero después lo califica en el primer versículo del capítulo 11, que realmente debía estar al final del capítulo 10. Versículo 1 del capítulo 11 dice, está calificando, síganme a mí. Dice, pero sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar significa seguir un patrón que ya fue establecido. Y en este pequeño versículo vemos las características de una vida que glorifica a Dios. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuáles son las características? ¿Quieres saber cómo glorificar a Dios? Primero, usa a Jesús como tu modelo. Usa a Jesús como tu estándar, de suprema perfección que estás viviendo. Segundo, imita ese estándar, imita ese carácter piadoso, imita ese amor sacrificial de Jesús, imita el perdón de Jesús que te hizo por ti y por mí, a pesar de que somos pecadores. Imita la compasión que sintió Jesús, que cuando miró a las personas sufrir sin un pastor hasta lloraba. Imita, sé un imitador. Y tercero, estar dispuesto a servir de ejemplo para otros. Sé un mentor. Busca una persona que te pueda ver y decir, yo quiero ser así. En este pequeño versículo vemos lo que es una persona que glorifica a Dios. Usa a Jesús como su modelo, imita a Dios, refleja su carácter para que otros lo imiten. Hermanos, aunque no lo quieras, aunque no estés intentándolo, hay personas que te están mirando tu comportamiento y te van a seguir. Tú tienes influencia con alguien, no importa quién eres, no tienes que ser un líder, no tienes que ser un pastor en tu vida, un joven en toda tu vida. Hay alguien que te está mirando y va a imitar lo que tú haces. Hay alguien que está observando lo que tú haces y te va a imitar. Y debemos enseñarles los principios bíblicos, pero también debemos aplicar esos principios a nuestras vidas. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como siempre digo, antes de leer la Biblia, el mundo primero va a leer tu vida. Y debemos estar siempre dispuestos a preguntarnos y poder contestar confiadamente, decirle a alguien, ¿quieres aprender cómo glorificar a Dios? Imítame. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Mírame a mí. ¿Quieres saber cómo honrar a Dios? Imítame. ¿Quieres tener la paz de Cristo? Sigue lo que yo hago. ¿Estamos dispuestos a hacer eso, hermanos? Estamos dispuestos a decirle a otras personas, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Dios nos dejó en este mundo para ser sus testigos, para ser sus embajadores, para servir de ejemplo a otros. Es una parte vital de nuestro testimonio. Y no debemos hacer o decir nada que sea piedra de tropiezo para otros. No debemos hacer o decir nada que estorbe el evangelio. No debemos hacer o decir nada que no glorifica, que no edifica. Y no debemos de hacer nada que no glorifica a Dios y le muestra al mundo quién es Dios, quién es el Dios verdadero. Hermanos, todos los capítulos que hemos estudiado de este tema se resumen con hacer todo para la gloria de Dios. Es el propósito de nuestras vidas. Es el propósito que Dios nos dejó en este lugar. Y es lo que debemos de tomar en cuenta cuando estamos decidiendo, ¿debo hacer esto? Aunque la Biblia no lo prohíba, aunque la Biblia no diga un definitivo no, preguntémonos, ¿glorifica a Dios? Esa es la manera que vivimos, una manera que honra a Dios. En todo lo que hagamos, en todas nuestras relaciones, en todas nuestras actividades diarias, preguntémonos, ¿lo que voy a hacer va a glorificar a Dios? ¿Va a dar un buen testimonio del Evangelio de Jesús? ¿Va a edificar a los que me están viendo? ¿Estoy poniendo el bien de los demás sobre mis propias preferencias y mis propios derechos? Y hermanos, el ser creyente vamos a fallar muchas veces, todos los días.
Creer en Cristo no significa que somos perfectos. Por la gracia de Dios, Él nos perdona. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, dice que si confiesas tus pecados, Dios es justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ese versículo, hermanos, fue escrito a la iglesia, fue escrito a creyentes. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que aún como creyentes a veces fallamos, a veces no damos testimonio de quién es Dios. A veces publicamos mal el nombre de Dios, pero podemos venir ante Él y pedir perdón y entregarle todo eso, y dice la palabra que nos va a limpiar. Y eso es lo que le voy a pedir el día de hoy. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a pedir, el altar va a estar abierto, hermanos. Y nosotros hacemos este llamado. Ayer teníamos una reunión con las personas que ministran en el altar y les dije, esto lo hacemos, no lo hacemos como una tradición o un rito. Realmente, hermanos, si ustedes vinieron a la iglesia es un hospital. Es un hospital para el alma, para el espíritu. Es un hospital que nos sana. Y no tengan pena de venirle a decirle a Dios, pasarse enfrente de Él, arrodillarse y decirle, Dios, sáname, límpiame, necesito de ti. No he estado actuando de una manera que demuestra al mundo quién eres tú. No he estado perdonando. No he estado siendo una persona que demuestra tu amor hacia el otro. He sido una persona que piensa más en mí. Pasen adelante. ¿Qué canto más precioso como esta para acercarnos a Dios y entregarle todas esas cargas? Padre Celestial, gracias. Gracias por la verdad, las aplicaciones prácticas que encontramos en tu palabra. Te pedimos por medio del Espíritu Santo que nos enseñes a ponerlas en práctica, para que en todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, para glorificar tu nombre y no para causarte reproche. Ayúdanos, Padre, a evitar el pecado, para que tu nombre no sea profanado en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si Dios ha hablado tu corazón, pasen adelante. No tengan pena, hermano. Este es un tiempo entre tú y Dios. Pasen adelante. Entréguenle todo al trono de gracia. Y van a salir de este lugar bien livianitos. En la tormenta, cómo no adorarte, cómo no rendirme. Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. Cómo no adorarte, cómo no rendirme. Hoy corro y me escondo en tu amor.
tú me levantas. Perdónanos, Padre. Perdónanos cuando decimos, hacemos, pensamos cosas que no te glorifican, que no te honran. Padre, en este momento oro por las personas que pasaron enfrente, Padre, con ese corazón cargado, Padre. Te pido que les consueles, que les unjas con tu amor. Padre, hay personas que tal vez les dieron pena de pasar adelante. Yo oro por estas personas en este momento, Padre. Oro por esos corazones que están cargados, esas almas que necesitan descanso. Tu palabra dice que pongamos ante ti todos los que nos cargan. Y tú eres fiel y justo, Señor, y nos das descanso para nuestras almas. Gracias, Padre. Gracias por tu perdón. Ayúdanos a reconocer, Padre, que la vida cristiana es una de crecimiento diario, donde nos caemos y nos levantamos. Pero la trayectoria debe ser siempre una vida que honra a Dios. Ayúdanos, Padre, a los que estamos siendo atribulados, atacados, a esos personas que están guardando en sus corazones rencores, resentimientos que no se pueden deshacer, que lo entreguen en tu trono, Padre, y que reciban su socorro y la misericordia que tú tienes guardado para ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento por un rato. Le voy a pedir al pastor Tim que suba adelante, porque si vieron en el boletín de hoy, hay un anuncio ahí que dice un programa que vamos a hacer, se llama Love Hesperia. Vamos a empezar, hablamos al principio del año, que ya es tiempo que salgamos a la comunidad a mostrar el amor de Dios. Can you turn on the light a little bit, Manny? Go ahead, Tim. So for a lot of you, you know that we've done, as the youth ministry, we've done a lot of local missions. Como pueden saber, en el Ministerio de Jóvenes hemos ido misiones globales afuera. And many of you have helped us with that, whether it's been the Christmas tree lighting or the food bank. Some of you have even helped us as we've done that. Y muchos de ustedes han ayudado. Sorry, Tim. Lo que no saben, el pastor Tim es el pastor de los jóvenes, así por eso está hablando. Go ahead. And that's actually created a good problem that we need your help with. Y eso ha creado una oportunidad que necesitamos su ayuda. Because we have been serving for years in our community, they have actually started to ask for our help with a lot more things. Porque hemos ido a ayudar a ciertas actividades, ahora nos están viniendo pidiendo que ayudemos en más. But over the last year, this has actually grown into something that the youth ministry by itself can't handle on its own. Y ha llegado un punto donde ya no se puede hacer solo con el grupo de jóvenes. So if you remember Engage Hesperia from last year, that has grown into what he's talking about with Love Hesperia this year. Y el año pasado hicieron algo los jóvenes que se llama Engage Hesperia para salir, y ahora ha crecido y le llamamos ahora Amar a Hesperia. So on June 13th, from 8 in the morning until 5 o'clock in the evening, Así que el 13 de junio, desde a partir de las 8 de la mañana, we have, as of right now, 2 teams that we're trying to form to serve our community. estamos tratando de formar 2 equipos para salir a servir a nuestra comunidad. One of them starts right here in the neighborhoods around our church. Un grupo va a estar aquí visitando las vecindades alrededor, And we need people that are willing to be out in the heat. y necesitamos personas que están dispuestas a salir afuera en el calor. How many of you have weeds in your yard that you don't want there ¿Quién anymore? de aquí tiene maleza en sus casas que no quiere? Okay, so do everybody in the high desert. Igual lo mismo, todos aquí alrededor tienen lo mismo. So what we do to open the door for gospel conversations is we will send teams to every neighborhood around our church, and we'll knock on the doors and ask them if there's a way that we could help them with their yard, if there's a way that we can help them with their weeds. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir alrededor del vecindario, tocar las puertas y decirle qué podemos hacer para ayudarles en su cerco, en sus malezas, en lo que podamos ayudarles. Just so that way they can know that we as a church actually love like Jesus does. Para que sepan que esta iglesia está aquí, no solo para nosotros, sino queremos extender el amor a la And comunidad. through that, we've actually been able to, as we're doing work for them,
they start talking with us, and we're actually able to have a lot of gospel conversations through that. Y cuando hacemos eso, tenemos tiempo para hablar con ellos acerca de la iglesia y de Cristo. The other team will actually be heading to the Second Chance Food Bank here in El town. otro equipo se va a ir al banco de comida que está en la tercera. And they have hundreds of people that come through for groceries at that event. Y en ese lugar hay cientos de personas que pasan a ir a traer ayuda de comida. And so this team has to be 11 years or older. Y este equipo tiene que estar más de 11 años. And basically, as we help with the groceries and unloading the trucks and all of that, we are also able to talk with the people as they're in line and have amazing conversations. Y vamos a estar ayudando a repartir la comida a las personas que llegan y tenemos oportunidad de hablarles de Cristo. But to do this, we're asking, we need everyone in the church. We need hundreds of people if this is actually going to be effective. Pero para que esto funcione necesitamos la ayuda de todos, porque sí necesitan muchas personas para atender a la comunidad. So raise your hand if you love Hesperia. ¿Aman a Hesperia? Amén. Okay, this is your Jerusalem. Este es nuestro Jerusalén Jesus told us to start with Jerusalem. y eso es lo que Jesús nos dijo, seamos testigos en nuestro Jerusalén. So if you want to obey the Great Commission, join us on June Así 13th. que es una manera de obedecer nuestra comisión. Únanse con nosotros el 15, 15 or 13th. 13, el 13 de junio. Yeah. And again, there's no sign up because, again, we need hundreds of people. So put that in your calendar today and be here, and we'll make sure that you're plugged in to serve. No se tienen que apuntar porque necesitamos a todos los que puedan venir. Solo pónganlo en su calendario y vamos a estar aquí. We meet here. Here. Aquí nos vamos a 8. Well, we want to start at 8. Vamos a comenzar a las 8. Así que pónganlo en su calendario. Lo que puedan ayudar, vengan a ayudar. Bring your coffee. And we'll have information out there, and if you have any questions, let us know. Y cualquier pregunta, ahí vamos a estar para contestar. Thank you. Ahora, hermanos, vamos a ponerlos de pie otra vez. Vamos a cantar un canto más. Hermanos, la semana que viene pueden leer el primer parte del capítulo 11 y se van a dar cuenta que es un tema muy delicado. Así que estén en oración por mí esta semana y vengan con un corazón abierto a escuchar lo que Dios tiene que decir. No lo que yo tenga que decir, sino lo que Dios tiene que decir. Vamos a orar, adorar a Dios un canto más. Vamos a levantar las manos, hermanos. Si trajeron sus manos, usémoslos.